Muy buenas tardes. A nombre de la Universidad Gestal de Diseño les doy la más cordial bienvenida. El motivo de este evento es la presentación de un examen profesional de la licenciatura en Diseño Gráfico. A continuación, explicaré la mecánica del evento. Se dará lectura del protocolo de examen de una tesis. El sustentante presentará su exposición en un promedio de 20 a 30 minutos. Al término de esta exposición, el secretario llevará la voz del jurado y dará inicio a la ronda de preguntas, iniciando con el vocal, prosiguiendo con el secretario y finalizando con el presidente. Al concluir la ronda de preguntas, el secretario anunciará la salida del recinto para la deliberación del jurado. Una vez concluida la deliberación, el presidente del jurado dará lectura del acta de examen y tomará la protesta de ley correspondiente. Le pedimos al público guardar silencio, apagar sus celulares y no distraer al sustentante. En la ciudad de Jalapa, Enríquez, Veracruz, siendo las 12 horas del día 3 de junio de 2016, estamos reunidos para efectuar la evaluación de tesis para obtener el título de licenciado en Diseño Gráfico sustentado por Mariana Orozco Salvador, con la tesis titulada POUA, Revista Infantil. Hola, buenas tardes a todos, gracias por haber venido. Mi nombre es Mariana Orozco Salvador y les vengo a presentar mi proyecto para obtener el título de licenciado en Diseño Gráfico. El proyecto se dividirá en 5 apartados, empezando con el marco histórico y terminando con las aplicaciones. En este apartado se darán a conocer los antecedentes de la revista infantil. Comenzamos con el Diario de los Niños en 1839, la enseñanza y el instructor de los niños en 1870, el Correo de los Niños en 1872, la Biblioteca de los Niños en 1874, el Camarada en 1888, Aladino y el Chapulín en 1933, Cuatitos con tan solo 9 publicaciones en el año de 1957, Chispa, la forma más divertida de aprender, en 1980. Continuamos con Eres Niños y Barbie, en el año de 1998, National Geographic, en 2004, Muy Interesante Junior, en 2011, y Algarabía Niños y Cuo Niños, en 2013. En este apartado se darán a conocer las teorías referentes a los medios masivos de comunicación, que servirán como fundamentación para todo el proyecto editorial. Los medios masivos de comunicación comprenden 4 canales y conductores del mensaje: la televisión, la radio, la prensa y el cine. Estos sirven para producir, seleccionar y transmitir mensajes. Se distinguen 5 definiciones, sin embargo, la que más se ajusta al proyecto es la de Roman Jakobson, el cual propone 6 funciones del lenguaje. Dentro de los géneros periodísticos destacan 2. El primero es la noticia, cuyas características son el titular, el primer párrafo, la entradilla, el cuello de la información, el cuerpo, los párrafos de contexto y los recuadros de apoyo. Las características del reportaje es una preparación, una entrada atractiva, desarrollo interesante, un final concreto y sus limitantes. Muchas de estas características se desarrollan a través del texto, no de lo visual. Por otro lado, para llevar a cabo el diseño periodístico se debe tomar en cuenta la distribución de los elementos, así como establecer jerarquías que ayuden al lector a percibir y entender la información. Dentro de los elementos de una página podemos identificar la tipografía. También podemos identificar variables visuales en los textos, que son elementos ópticos y los conforman la forma, el color, el grano, la orientación, la medida y el valor. El filete y el interlineado también se consideran elementos de una página. Se presentan 4 tipos de alineaciones: alineación a la izquierda, la no justificación o alineación al centro,
la alineación a la derecha y la alineación en bloque simétrico o ambos lados. La retícula refiere al número de columnas y campos en los que se dividirá la página. La imagen forma un elemento gráfico, lo distingue la fotografía, la ilustración, la infografía y la publicidad. La publicidad se divide en clasificada y de exhibición. La primera es la que se ubica en páginas que recogen anuncios y la publicidad de exhibición es la que va distribuida a lo largo de diferentes secciones. En este apartado hablaré sobre 3 referentes nacionales que se eligieron como apoyo para llevar el proyecto. El primero es la revista Cubo Niños. Su editor general es Iván Carrillo, del grupo editorial Grupo Expansión. Sus medidas son de 14 por 22 centímetros, un público meta de niños de 8 a 11 años y un contenido de 64 páginas. Esta publicación adopta la infografía documental como elemento de comunicación. Emplea la fotografía y la ilustración como principal apoyo para captar la atención del público infantil. El segundo referente es la revista Muy Interesante Junior. Su editor general es Francisco Villaseñor, de Editorial Televisa, con unas medidas de 21.5 por 28 centímetros. Va dirigida a niños de 6 a 12 años y tiene un contenido de 72 páginas. En esta publicación se destaca la integración de la fotografía, la ilustración, así como tipografías de palo seco y de fantasía en distintos rangos, pesos y colores. Y el tercer referente es Algarabía Niños, de editor general María del Pilar Montes de Oca, de editorial Otras Inquisiciones, medidas 13.5 por 30. Va dirigido a niños de 6 a 12 años, tiene un contenido de 80 páginas. Aquí se percibe la ilustración y la fotografía como elemento principal para captar la atención, así como el uso de elementos decorativos, filetes, recuadros y fondos. En este capítulo voy a presentar el desarrollo de la propuesta editorial de la revista POUA. Leer bien, comprender lo que se lee y leer por gusto es un fundamento indispensable para ir adelante en el área del conocimiento en cualquier sector de la sociedad. La revista POUA aportará composiciones editoriales atractivas y lecturas de rápida comprensión. Tiene como objetivo fomentar la lectura, la creatividad y la imaginación en los niños. Consta de 10 secciones: arqueología, animales, alimentación, cocina, datos curiosos, cultura, geografía, música, ciencia, juegos y un apartado desprendible que será un memorama. La publicidad propuesta deberá ser de interés infantil, la cual convoque a ferias, cursos, festivales, etc. Se plantea generar un proyecto editorial que facilite la integración de realidades históricas, culturales y populares que surjan en el estado de Veracruz. La utilidad de la revista responderá a la necesidad de información y comunicación del público meta. Para esto es necesario determinar un formato adecuado, el uso de conceptos y teorías, la relación texto-imagen, actividades lúdicas, páginas rítmicas, estructuradas, armónicas y uniformes. POUA se caracteriza por ser una revista infantil educativa de actividades y experimentos. Va dirigida a niños de 6 a 10 años. Para llevar a cabo la revista, se tomarán en cuenta diferentes elementos del diseño editorial. El primero es el formato. Se determinó una medida de 17 por 24 centímetros en un formato extendido de 34 por 24 centímetros, ya que es de fácil manejo para los niños y cuenta con espacio suficiente para las composiciones editoriales. Se desarrolló una retícula en el formato de 17 por 22 centímetros. Cuenta con 3 columnas de 4.5 centímetros y 4 campos de 5 centímetros con un medianil de 0.5. Esta retícula tiene la opción de subdividirse en 6 columnas de 2 centímetros si el contenido lo requiere. Esto permitirá composiciones equilibradas y dinámicas. Se estableció un margen interno de 1.5 centímetros.
un margen superior y exterior de 1 centímetro y un margen inferior de 2.5 centímetros. Al inicio del proyecto, se probaron diferentes familias tipográficas de fantasía para títulos y subtítulos. Sin embargo, al observar que no tenían una secuencia visual, se determinó que la tipografía se iba a seleccionar en base a su función. Se hicieron pruebas con diferentes familias tipográficas de palo seco y al finalizar este proceso se eligió la que tuvo mayor pregnancia y legibilidad. Para el cuerpo de texto se llevó a cabo el mismo procedimiento para seleccionar la tipografía. Se determinó la tipografía Futura Condensed Extra Bold y Futura Condensed Medium para títulos y subtítulos, y para el cuerpo de texto la tipografía Helvetica Light en 9 puntos con un interlineado de 15 puntos. Aquí se muestran 3 ejemplos de la aplicación de la tipografía en títulos y subtítulos. Y aquí se muestra la aplicación tipográfica en el cuerpo de texto y en los contenidos sumarios. Para este proyecto editorial, la imagen se clasificará en fotografía, en ilustración y en integración. De ambas, la ilustración a su vez se clasificará en ilustración de personaje, en ilustración de contenido y en ilustración ornamental. Para el uso de la fotografía se establecieron 2 limitantes, las cuales son que la imagen no debe ser menor a 800 píxeles, no debe llevar un tratamiento digital y se podrán hacer encuadres de las partes representativas de la fotografía si el contenido así lo requiere. Para generar los personajes se creó un estilo gráfico, figurativo y geométrico, donde se tomaron como base o referencia fotografías arquetípicas del personaje a ilustrar, simplificándolo y tomando en cuenta sus características principales y después aplicando el color. La ilustración de contenido se ubica una sección desprendible con un juego de memorama, conformada por ilustraciones principales utilizadas a lo largo de la revista. También se encuentran ilustraciones que acompañan a las composiciones editoriales. Aquí se muestra una infografía que es parte del artículo de animales. Aquí también se muestra un ejemplo de ilustración de contenido, el proceso y cómo se aplica a la página editorial. La ilustración ornamental consta de imágenes representativas que en su conjunto forman plecas decorativas. Se utilizó el mismo proceso gráfico para ilustrar. Aquí se muestran ejemplos de las plecas decorativas, las cuales van a acompañar y distinguirán a cada sección de la revista. Se hizo la integración de la ilustración con la fotografía. Estas servirán para generar estímulos visuales en el público meta. Se seleccionó una paleta de color a partir del modelo CMYK y a partir de esta determinación se implementaron colores secundarios. Esto con la finalidad de crear ambientes lúdicos, atractivos y armónicos dentro de las páginas de la revista. Se creó un cintillo decorativo para representar a cada sección. Se colocó el folio dentro de un cuadrado justificado a la derecha y asimismo se crearon ilustraciones en forma de cinta adhesiva, de tachuelas, de post-it, de clips, etiquetas y hojas de libreta. Esto con la finalidad de dar ilusión de ser objetos pegados o colgados. Se elaboraron 2 tipos de pie de foto, en forma circular
y forma rectangular que en conjunto con la fotografía logran una armonía visual. Se implementaron textos introductorios que se colocarán en la entrada de cada artículo para crear uniformidad y ritmo en el interior de la revista. Para crear el logotipo que representaría la revista, se realizaron pruebas tipográficas, eligiendo la tipografía Phosphate Solid por su claridad y su peso visual. De igual manera se hicieron pruebas de color, se propuso un envolvente circular. Aquí se muestra la selección final. Se eligieron estos colores para crear contraste y peso visual acorde al objetivo, que son los niños. También se muestra el logotipo en negativo y en positivo. Aquí se mostrarán ejemplos del proceso de composición de interiores. Primero se experimentó colocando los personajes en la entrada del artículo y utilizando 3 fuentes tipográficas. En la segunda composición se incorporaron las limitantes establecidas, como los textos introductorios en la entrada de cada artículo. Se prosiguió haciendo pruebas de color hasta lograr la composición final. En este ejemplo, se comenzó con una composición de recuadros mezclados con fotografía. En la segunda propuesta se incorporan los sumarios y los elementos decorativos. Y en la tercera propuesta, selección final, se incorpora la ilustración de personaje y la integración con la fotografía. Para crear el índice, en la primera propuesta se utilizaron varias tipografías dentro de recuadros de colores, dando mayor énfasis al número. En la segunda propuesta se le dio mayor énfasis a los títulos. En la tercera propuesta se colocó una textura de corcho en el fondo de la composición para dar un estímulo visual. Y en la propuesta final se modificaron elementos gráficos, se unificaron las dimensiones de los post-its y se cambió el color de fondo de cada uno para crear una continuidad con el color de la entrada de cada artículo. Para la portada se elaboraron 3 propuestas. En la primera se utilizaron diferentes tipografías y técnicas de ilustración. En la segunda se eligieron 2 fuentes tipográficas y se presentó el contenido en forma de lista para dar orden. Para la siguiente propuesta se modificó el tamaño del personaje y se planteó una variación en el acomodo del contenido. Finalmente, para definir la portada, se reorganizaron los subtítulos y se colocó el logotipo seleccionado. Se modificó el tamaño del personaje con la finalidad de crear un balance visual entre el texto y la imagen. Para llevar a cabo el proyecto, se pusieron en práctica las teorías y conceptos del marco teórico. Debo mencionar que los nombres de los elementos editoriales pueden cambiar del ámbito del periodismo a lo que es una revista. Sin embargo, no cambia la función que desempeñan. Aquí se muestra como elementos de una página la entradilla o cintillo, el título o el cabezal, los subtítulos o llamados. Como elementos de una página se denotan los pies de foto, el título, el texto, subtítulos y sumarios o textos introductorios. Para crear los cuadros de texto, se eligió la composición en bloque simétrico o a ambos lados y se muestra una ilustración de contenido y una infografía. Para la impresión de la revista, se propuso el papel couché mate de 150 gramos para su interior. Para los forros y la sección desprendible, el papel couché mate de 250 gramos, con un sistema de impresión offset, la aplicación de barniz UV para la portada y el encuadernado de la revista será engrapada.
El costo del proyecto editorial se calculó en 14,500 pesos bimestrales y se estiman 5 semanas para su realización. En este apartado se muestra el resultado final del proyecto editorial. Comenzamos con la portada. La segunda de forros, que está dividida en publicidad de exhibición y el directorio general. Continuamos con la página editorial. Aquí se muestra el índice, una página de publicidad. La sección de arqueología, donde se aprecian los textos introductorios al inicio de cada artículo. Aquí se observan encuadres de fotografía y la utilización del texto en bloque simétrico. En la sección de animales encontramos nuevamente el texto introductorio al inicio de la sección, acompañado de una infografía. En la sección de alimentación se observa la aplicación de la pleca decorativa y el fondo sobre el recuadro al lado derecho. La sección de cocina, donde se observan las características antes mencionadas, junto a la aplicación de la ilustración de contenido. Aquí se encuentra una página de publicidad y posteriormente se colocó una textura con el nombre POUA, que servirá para dar uniformidad a la sección desprendible. La sección desprendible es un memorama. Se continuó nuevamente con la textura, una página de publicidad. En la sección de datos curiosos podemos destacar el uso de los elementos decorativos como las hojas de libreta y los post-it. Esta es la sección de cultura, donde podemos apreciar el uso del pie de foto integrado a la fotografía y a la composición editorial. En el interior del artículo se repiten los elementos y se observa la aplicación de la pleca decorativa. En la sección de geografía destaca el uso de la ilustración integrada a la fotografía. En la sección musical se percibe un personaje creado bajo el estilo gráfico establecido. Esta es la sección de ciencia, donde resalta la ilustración de contenido, misma que sirve como una actividad lúdica para los niños. En este caso es como hacer un experimento en casa. Perdón, un volcán en tu casa. En la sección de juegos se encuentra una sopa de letras, donde se distinguen elementos decorativos como la hoja de libreta, los clips, la ilustración de personaje y la pleca decorativa. Continuamos con una página de publicidad y concluimos con la cuarta de forros. Se realizaron dummies que se llevaron a puestos de revista para probar su funcionalidad en el público meta. Se comprobó que eran llamativas y que destacaban dentro del resto de las otras publicaciones. Se realizaron pruebas con niños que están dentro del rango de 6 a 10 años, dando un resultado positivo, ya que se vieron interesadas por leerla y realizar las actividades propuestas dentro de la revista. Mi conclusión es que fue un reto conocer y aplicar los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera de diseño gráfico. El público infantil requiere características específicas. Sin embargo, es muy comercial y a la vez limitado. El proyecto llevó meses de investigación y elaboración, ya que debía proponer y crear un estilo gráfico que definiera la revista. POUA es la suma de 4 años de perseverancia, fortaleza y determinación. Gracias. Por favor, guardar absoluto silencio. Se dará lectura
del acta de titulación. Acta de titulación. En la sede de Jalapa, de Veracruz, a las 12 horas del día 3 del mes de junio del año 2016, se reunieron los miembros del jurado, integrados por los señores: doctora en Arquitectura, Margarita Costa Mota; licenciada en Artes Plásticas, Marité Márquez John; diseñador gráfico, Edgar Alejandro Sánchez Paredes. Bajo la presidencia del primero y con carácter de secretario el último, para proceder a efectuar la evaluación de tesis para obtener el título de licenciatura en diseño gráfico, con reconocimiento de validez oficial de la Secretaría de Educación Pública, según acuerdo número 933-101, de fecha 29 de enero de 1993, que sustenta Mariana Orozco Salvador. Los miembros del jurado examinaron al sustentante y después de deliberar entre sí, resolvieron declararlo aprobado por unanimidad. El presidente del jurado le dio a conocer el resultado y procedió a tomar la protesta de ley. Mariana Orozco Salvador, protesta usted que en el ejercicio de su profesión de diseño gráfico comprometerá todos sus conocimientos, habilidades, actitudes y valores éticos al servicio de la sociedad, enalteciendo con su práctica diaria a su universidad y favoreciendo el progreso social en todos sus ámbitos? Sí, protesto. Si así lo hiciera la universidad y la sociedad, se lo reconozca, y si no actuara así, se lo demande. Muchas felicidades. Gracias.